Bueno, 3-2. El lanzamiento. Abanicando. Las Águilas del Zulia son los campeones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Las Águilas del Zulia conquistan la corona y tendrán el honor de representar a Venezuela en la Serie del Caribe Culiacán 2017. Las Águilas del Zulia, que el año pasado quedaron en la última casilla de la clasificación, con pie firme, con voluntad. ¿Y cómo no repetir esa imagen? Y la voy a repetir todas las veces que pueda para recordar que sí podemos. 17 años que no íbamos a la Serie del Caribe y el Zulia que empieza a rugir, se siente, mis hermanos. Qué orgullo, qué alegría. Vamos a ver si me ponen la foto de mi águila coronada y que vamos a llevar en el pecho los zulianos, porque, señores, el Zulia ruge. Qué orgullo, felicitaciones a ese equipo que después de 17 años, y ahí está mi águila, la águila coronada que nos lleva ahora a la Serie del Caribe y que con tanto gusto y con tanto orgullo podemos decir, mi hermano, el Zulia va para adelante. Doctor Jorge Sánchez Melián, no podía recibirlo de otra manera en un día tan maravilloso, y este programa lo voy a repetir para que no olvidemos que sí podemos, que cuando queremos y nos lo proponemos, lo podemos lograr. Y ayer el corazón de tanto, yo vi a la gente que se abrazaba en la calle como un año nuevo, doctor Sánchez, y casualmente con una vecina comentaba, es que últimamente tenemos tan poquitas cosas por qué celebrar y sentir que sí podemos, y que el Zulia que le han dado tan duro, y que no se nos puede olvidar que si esta revolución le ha pegado a algún estado, pues no olvidemos que ha sido el Zulia. El Zulia lo han despojado de todo. Pues bien, parece que vienen nuevas fuerzas, nuevos caminos, nuevos tiempos, doctor, aparentemente. Sí, claro, yo creo que el día de ayer fue memorable porque unió a todos los zulianos, a los que estamos dentro del territorio del Estado y a los numerosos zulianos que lamentablemente están en el exterior, pero que anoche estaban siguiendo inning a inning lo que estaba ocurriendo. De manera que yo creo que es significativo, y esa debe ser la gran lección, por lo menos lo es para mí, que después de 17 años, el Zulia Unido logró recuperar el sitial de ser el equipo campeón del béisbol en Venezuela. Yo espero también que este país, después de 17 años de haber perdido la democracia, unido también, logremos recuperarla para siempre. De verdad, doctor, que creo que es el mensaje que podríamos empezar por ahí, porque la emoción vivida por todos lados y el sentimiento de recobrar el Zulia, que significó alimento, petróleo, trabajo, emporio, carbón, plátano, turismo. Bueno, el Zulia que tiene tanto que dar y que nos han despojado de tantas y de tantas riquezas. Hoy asombra también en los primeros titulares, y tenemos que pisar tierra nuevamente, el tema de que la popularidad de Maduro, pues así lo dicen casi todos los periódicos, los titulares, está por el sótano, no alcanza, y si llega a un 11% es demasiado el puntaje. Y frente a eso, pues el empresariado que se declara y dice que ya pierde capacidad de otorgar empleo. Dos contrastes de unas realidades que pesan en el corazón porque son lo que sostiene la vida política de un país, que es el hecho mismo de la política y un presidente que ha resultado tan maula y tan nefasto para la economía venezolana, y un empresariado que sencillamente prefiere poner Santa María y esperar a ver que como que este huracán pase, a ver qué es lo que vamos a recoger. Claro. Su perspectiva. Sí. Lo que está ocurriendo en Venezuela es la destrucción de la República Democrática. Nosotros estamos perdiendo esas dos cosas. Primero, la categoría de república desde el punto de vista político, y segundo, la categoría de ser una república democrática. Ya Venezuela no es una democracia. Todos los especialistas en la materia
están muy claros en el asunto, y cuando digo especialistas en la materia, digo los especialistas de distintas universidades del mundo que estudian a los sistemas políticos y que ya catalogan a Venezuela como un país que está mucho más cerca de una autocracia totalitaria que de una democracia. De manera que en eso estamos claros, es decir, en eso el mundo está claro, y lo que estamos viendo en Venezuela no son sino las manifestaciones de esa destrucción. Que un presidente tenga aproximadamente el 10% de aceptación popular pone de manifiesto el deterioro que puede existir en un país como este, y pone de manifiesto también, sirve de explicación por qué este régimen hizo lo imposible desde el punto de vista legal e inconstitucional para que el mecanismo que la Constitución de Venezuela establecía para resolver ese problema, que era el referéndum revocatorio presidencial, no se llevara a cabo a pesar de que los venezolanos tenían derecho a hacerlo. El país se está entonces derrumbando desde el punto de vista político por todas estas cosas y desde el punto de vista económico porque cada día la situación es más angustiosa. Lo que hoy pone la prensa de manifiesto nos indica que los empleos se están perdiendo, que ya los empresarios están tirando la toalla porque no pueden con un régimen como el que tenemos, en donde la libertad económica brilla por su ausencia y en donde los defectos del socialismo comunista están puestos de manifiesto, de manera que estamos en un proceso en el que cada día hay menos empleo y cada día el valor del dinero vale menos. Pero además la prensa de hoy nos pone de manifiesto otra cosa que realmente es importante, y es que los estudios que cada año se hacen en relación con la transparencia en el manejo de los asuntos públicos ponen de manifiesto que Venezuela es el país en donde existe mayor corrupción en el mundo, de manera que tenemos un régimen que no solamente no es democrático, sino que es ineficiente y además está catalogado en el mundo como el más corrupto. Y hay otra noticia que también debe poner de manifiesto hoy nuestro pesar, y es que hoy organismos internacionales y noticias internacionales también ponen de manifiesto que hay aproximadamente unos 6 o 7 tanqueros venezolanos cargados de petróleo para la exportación que están detenidos en los puertos en donde deben hacer el desembarco del petróleo porque no tienen cómo pagar los derechos que hay que pagarle a los puertos en donde hay que descargar ese petróleo. De manera que esto pone de manifiesto que estamos viviendo en un país que se está derrumbando y Venezuela no tiene derecho y los venezolanos no tenemos derecho a seguir en una situación como esta. Esas noticias, doctor, pasan a veces desapercibidas al común del gran populacho de las personas. O sea, la gran mayoría de los venezolanos no se están enterando de algo tan medular como es nuestra economía petrolera detenida por un pago de aranceles y que lo hace a uno enfrentar la realidad de una PDVSA que quebraron. Lo dijimos antes del paro cívico donde se unieron los petroleros y lo que fue el apartheid más grande laboral hecho en la humanidad, que fue cuando Chávez votó no solo los petroleros sino que votó la industria, y en manos de este señor Ramírez, que lo que hizo fue robarse la empresa, y yo que espero que ese hombre algún día y en algún momento pague la cárcel que tiene que pagar, porque hoy pone de manifiesto que ya ni siquiera nuestro petróleo puede llegar a puerto seguro. ¿Qué nos espera entonces en materia económica, doctor? Mira, en materia económica, Venezuela vive la mayor situación de incertidumbre que ha podido tener en toda su historia. Basta verle las caras a esos ministros que se reúnen, en primer lugar sin saber nada de economía, pero que se reúnen en ese Consejo de Economía para simplemente darle vueltas al curricán, a la mesa, al curricán, sin poner sobre la mesa ninguna medida que sea apropiada para salir de este escollo en el que estamos. Es asombroso que ante una situación como
como en la que estamos. De total en emergencia. Un país sí, que hombre, está en ya emergencia. entrando en una fase económica realmente crítica después de 12 semestres sin crecer. El Fondo Monetario Internacional acaba de dar una cifra que pone de manifiesto cuáles son las perspectivas de crecimiento para el año 2017. Acaba de afirmar que Venezuela decrecerá menos 6% en el PIB y que los niveles de inflación van a llegar a superar el 600%. Voy a comerciales, doctor, y al volver, ¿cómo explicarle a la gente? ¿Cómo se lo traduce? Porque la gente está tan divorciada de la traducción de esa cifra, como ha sido el común de lo que nos ha sucedido, que entonces la realidad política nos obliga a premiar el paso. Ya venimos con más en la tarde de hoy, no se retiren. Bueno, amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy. Yo con el doctor Robert Sánchez Meliá, muy agradecida de su presencia aquí conmigo en un día que nos rebosa el corazón, pero nos angustia la realidad de lo que nos espera a los venezolanos. Los tanqueros petroleros nuestros que van a desembarcar, lo único que nos garantiza un poco de divisa, y un poquito, porque con el desastre que han hecho en la industria no hay posibilidad de mejor y mayor explotación. Entonces están parados porque no pagan los aranceles y los puertos internacionales no quieren recibir los buques petroleros venezolanos. Tenemos un presidente que ha llegado a la fosa de la popularidad, unos ministros que no tienen ni idea de nada. Yo he venido de Caracas asombrada con el tema del billete 500, que parece que brilla y no brilla, y es así como la plata, aparece y no aparece. Y bueno, todo este tema de los empresarios ya declarándose totalmente en incapacidad laboral, y un gobierno que ni echa para adelante, ni echa para atrás, ni pone medidas. Pero aquí es donde me obliga el tema de hoy. La referencia histórica de nuestra unidad y de nuestro liderazgo político ante este momento, que lo obliga a tomar pasos certeros, decisivos y reales, porque perdimos un año también la oposición hablando y hablando, y logramos pues prácticamente muy poco en el avance político, porque ni siquiera tenemos garantizadas las elecciones de gobernadores. ¿Qué piensa usted, doctor? Yo pienso que en este momento la oposición venezolana, y yo no diría que la oposición venezolana, los venezolanos que con todo derecho se están oponiendo a la destrucción de la República, merecen de parte de los liderazgos, tanto de los partidos políticos como de la sociedad civil, en donde también hay líderes que es necesario tener en cuenta, merecen que estos dos grandes sectores hagan un gran esfuerzo de unidad, conscientes de que estamos viviendo en un país que no es un país normal. Venezuela en este momento no es ninguna democracia, en donde se pueda jugar con los instrumentos que la democracia permite en otros países. Pero un chavista se sienta ahí y me dice, ay, de que ustedes dicen lo que quieren, la gente hace lo que quiere, porque dicen que no hay democracia. No hay democracia porque los elementos básicos de la democracia, del sistema democrático, no existen. No existe separación de poderes. En Venezuela no existe separación de poderes. Es más, estamos viviendo un momento en que el régimen, con toda intención, está queriendo acabar con el poder que es el eje de todo sistema democrático, que es el poder legislativo. Claro. De manera que en Venezuela no hay democracia porque los índices que en el mundo se estudian para que exista una democracia en Venezuela no se están cumpliendo. Sería muy largo aquí analizar pero eso es ese asunto. Pero el hecho es que nosotros no somos una democracia, que cada día nos estamos acercando más hacia un régimen de autocracia totalitaria que de democracia. Somos catalogados como un autoritarismo electoral o electivo, pero que tiende cada vez a ser un autoritarismo total, de manera que entonces eso significa que para poder tener éxito en este sistema, para poder lograr los propósitos del cambio, se requiere una unidad realmente importante. No es el momento. Venezuela no merece que sus líderes políticos y sus partidos políticos estén dando el espectáculo público
de estar enfrentados y dirimiendo sus diferencias por los medios de comunicación. Venezuela lo que requiere en este momento es de una altura y un desprendimiento de sus líderes políticos para que diriman todas sus diferencias a puerta cerrada y aparezcan ante la opinión pública como una unidad monolítica que está dispuesta a conseguir determinados propósitos. Ahora, yo necesito detenerlo ahí, doctor, porque parece que en Caracas se bate el cobre, como dice nuestro argot popular, de una manera, y la realidad de los estados es otra. Y ciertamente cuando uno los oye ante la responsabilidad ciertamente del tema de los presos políticos, el tema de los acuerdos que hay que hacer, pero ante la estrategia y la táctica van totalmente separados. Y es ahí donde a mí se me rompe el corazón, porque indudablemente ellos quisieron Leopoldo en libertad, como Antonio Ledesma, pero le dieron una patada a la mesa y no la dejaron ni florecer, y ahora todos están pidiendo volver a la mesa. Entonces es como un echar para adelante y un echar hacia atrás, ante un momento que, como lo dice usted, hay que estar a la altura de la realidad y del sufrimiento de un país antes que venga una impulsión social y no estemos preparados para ese momento. Porque yo en lo particular creo que no estamos preparados si en este país sucede algo inesperado, porque ciertamente sería muchísimo peor el tema netamente militar. ¿Qué opina usted, doctor? Sí, por eso creo que ante males mayores es necesario dirimir las diferencias que pueda tener cualquier liderazgo o partido de oposición para realmente motorizar unidos los cambios que se requieren. Yo creo que Venezuela en este momento requiere que se pongan en práctica medidas políticas que son elementales y medidas económicas y sociales que son también elementales y muy necesarias. Todo pasa en primer lugar, pero doctor, todo pasa necesariamente por la sustitución del gobierno, o sea, salir de Maduro, o nos enfocamos en el tema, vamos por las gobernaciones, vamos por las alcaldías, vamos por ahí y dejamos a Maduro en este desastre. Yo creo, mire, yo personalmente yo creo que la obsesión de creer que solamente cambiando a Maduro vamos a recuperar la normalidad en este país es una cosa que es falsa. Yo creo que en este momento hay una serie de objetivos que es necesario poner antes que cualquier otro. En primer lugar, el objetivo fundamental a mi juicio es hacer un gran esfuerzo nacional e incluso con ayuda internacional para devolverle a Venezuela su carácter de ser una democracia que se rija por el Estado de Derecho. De manera que en primer lugar habría que lograr recuperar ese Estado de Derecho, empezando porque un régimen como este reconozca al Poder Legislativo, que vuelvo a decir, no puede sacarse del juego simplemente porque ahí el régimen no tenga mayoría. Lo que estamos viendo es que antes que buscar salidas a la crisis que tenemos en ese sentido, antes que buscar soluciones a ese problema del desacato del Poder Legislativo, el régimen cada día busca más trabas para que ese desacato se rompa o se elimine. De manera que lo que estamos es profundizando ese hecho. En primer lugar, entonces, son medidas políticas que es necesario que se acuerden para que el país comience a funcionar como una democracia que se rige por el Estado de Derecho. Evidentemente que no es posible que un país que se considere democrático y que se rija por un Estado de Derecho tenga en este momento más de 100 presos políticos en las cárceles, entre ellos Leopoldo López, y entre ellos también, ahora que tú hablabas de las provincias, personas jóvenes de la provincia, como es el caso de estos dos concejales por Maracaibo, que injustamente están presos y que de ellos no se habla en el país porque pareciera que los medios de comunicación solamente ponen de manifiesto lo que ocurre en Caracas y no lo que ocurre en el resto del país. Yo como zuliano pido que se aclare y que se libere y que a esos dos jóvenes zulianos, concejales por Maracaibo, que están presos
sin Sí, está razón uno alguna. porque Romer se dio, gracias a Dios. Bueno, pero está siendo perseguido. Pero claro. Lo que quiero decir es que mientras eso exista, aquí no hay democracia. Pero llegamos al colmo de decirlo en cámara, que gracias a Dios se fue. Mientras hoy hay una noticia de cómo extorsionadores, delincuentes desde un retén de Cabima, aquí está, y lo estoy leyendo en aras de lo que usted dice, víctimas de la extorsión, hace entrega de los dineros en el retén de Cabima. Entonces usted explíqueme a mí, como un gobierno que tiene tantísimos militares, y es la afrenta que uno le da, ¿cómo puede estar pasando este estado de cosas donde cada día más la delincuencia toma más posesión sobre la vida misma de los venezolanos y los venezolanos estamos pegados a una esquina? Exactamente. Y en segundo lugar, creo que en este momento, más que ponernos nuevamente a ver si se sale de Maduro con un referéndum de un tipo, de otro tipo, yo creo que lo más importante en este año 2017 es recuperar hasta donde sea posible el hilo constitucional y la alternabilidad en el poder, y creo que los venezolanos podemos y deberíamos hacer un programa para recuperar el poder y el cambio y darle nuevamente al país su condición de república democrática, cumpliendo con las elecciones que, de acuerdo a la Constitución, que por mero derecho nadie tiene derecho a impedir que se hagan. Este año las elecciones de gobernadores y las elecciones de alcalde. Y perfectamente pudiéramos esperar hasta el año 2018, si es necesario, para entonces hacer la elección presidencial. Pero yo creo que los venezolanos en este momento deberíamos fijarnos como estrategia, buscar una renovación del poder de abajo hacia arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Que vayamos a la elección de gobernadores que ya está vencida y que nadie puede impedir, que nadie puede pedir una firma para que haya elecciones de gobernadores, ni ninguna firma para que haya gobernadores de alcaldes, elecciones de alcaldes y de concejales, etcétera, etcétera. De manera que empecemos a cambiar el poder de abajo hacia arriba y, si es posible, dejemos para el año 2018 la elección presidencial en el momento en que se tenga que hacer, si es que eso va a ser una traba para que el país pueda realmente recuperar su funcionamiento normal en otro sentido. Y paralelamente a eso, este país no puede seguir esperando que los venezolanos se alimenten de la basura. Este país no puede seguir prácticamente de brazos cruzados ante un régimen que tiene y que está demostrando la mayor ineficiencia posible en el manejo de la economía, porque simplemente no toma medidas de ninguna naturaleza para enfrentar la situación que tenemos. Entonces, en conclusión, usted apuesta a que agarremos el hito y el paso y pidamos nuestras elecciones de gobernadores y alcaldes y avancemos por lo menos de abajo hacia arriba en la conquista de lo que tiene que ser la recomposición del poder. Un país que tenga un presidente con el 10% de apoyo popular y que en el año 2017 logre que la oposición gane 20, 21 estados y gane de las 335 alcaldías, gane 200, 250, ya pone de manifiesto, si eso se da, cuál es la fortaleza de un régimen y si tiene derecho a seguir o no en el poder. De manera que si eso trae como consecuencia que la elección presidencial del 2018 se adelante, muy bien. Si no, esperaremos hasta diciembre del año 2018 y allí los venezolanos dirán quién quiere que esté ejerciendo la presidencia de la República. Bueno, doctor, yo creo que más claro y más conciso no pudo haber sido. Le agradezco de verdad su presencia y lo invitaré los próximos días para ver si los venezolanos respiramos y entendemos que no con pasión se gana la pelea. Es necesaria la pasión, pero la estrategia, la inteligencia y la táctica indispensable. Por eso es que no puede estar divorciado la pasión del corazón. Y usted, muchísimas gracias, doctor, por estar conmigo. Y yo rebosante aún de felicidad porque vamos hacia adelante. Qué buen augurio tener en el fondo a los nuevos campeones de la Serie del Caribe. Hasta luego. Preparado Silvino, 3-2. El lanzamiento. Abanicando. Las Águilas del Zulia son los campeones de la Liga
Las Águilas del Zulia, que el año pasado quedaron en la última casilla de la clasificación, con pie firme, con voluntad, con firmeza, sacando al carácter, y el gran nombre de este club en la historia de nuestro béisbol, han ganado el campeonato de la temporada 2016-2017.